Buenos días y bienvenidos a este webinar Ciberseguridad y la IA, nuevas regulaciones europeas y su impacto en las cadenas de suministro globales. Les recordamos que el webinar es en directo. Si no pueden escucharnos, acuérdense de conectar el audio y el micro en tanto el audio como la webcam dentro de lo que sería la configuración del audio. Hoy vamos a hablar de todos los temas de ciberseguridad y vamos a ir de la mano de S2. S2 es la compañía líder en ciberseguridad, donde lo que pretendemos en el webinar de hoy es ofrecer información sobre las nuevas obligaciones para los actores involucrados en la cadena de suministro y el empleo de sistemas de IA. Este webinar, como saben, va ligado al programa SEIMED y la red N, donde nosotros, pues bueno, les vamos a ir facilitando toda esta información y todos estos webinars de contenido digital para que podamos, pues bueno, siempre reforzar, estar a la vanguardia de estos temas y, pues bueno, poder tener esta información tan necesaria y acompañados de profesionales como son Alejandro Benítez San José, que es consultor Gobierno de la Seguridad de S2 Grupo. Bienvenido, Alejandro. Si quieres, puedes conectar tu webcam y tu micro. Y Mónica Alagón Labarta, que ella también es consultora de Gobierno de la Seguridad de S2 Grupo, con quien, pues bueno, vamos a hablar de cuáles son estos sistemas de la IA y cuáles son estos riesgos de terceros, ¿no? Oímos continuamente hablar de la IA, pero vemos que tiene cada vez más aplicaciones y un montón de riesgos, de características y de cositas que deberíamos de tener en cuenta y que mejor que estar acompañada de vosotros dos. Bienvenido, Alejandro, bienvenida, Mónica. Y Alejandro, cuando quieras, la palabra es tuya. Haremos un coloquio al finalizar la sesión donde os invitamos a que a través del chat podáis lanzar todas vuestras preguntas, inquietudes, que estoy segura que van a ir saliendo durante la mañana. Así que nada, no te quito más tiempo, Alejandro. Cuando tú quieras, estaremos encantadas de escucharte. Perfecto. Estoy compartiendo la pantalla ya. Perfecto, estupendo. Si la puedes poner en modo presentación, estupendo. Adelante. Muy bien. Nada, buenos días a todos. Como ha dicho la presentadora, mi nombre es Alejandro Benítez. Trabajo directamente en el área de Gobierno de la Seguridad dentro de S2 Grupo y dentro de esta área pues realizo diversas actividades. Entre otras cosas, me centro mucho en la parte de cadena de suministro y quiero compartir con vosotros, bueno, algunos de los elementos más importantes a considerar, no solo dentro de la cadena de suministro y de la relación con terceros, no solo para la parte de inteligencia artificial, sino también con lo que tiene que ver con otras normativas como el RGPD, ¿vale? O la normativa NIS2. Durante esta breve presentación vamos a dar un poco de contexto, hablaremos también de cuáles son los requisitos normativos y finalmente mi compañera Mónica, ¿vale? Os hablará un poco de las soluciones profesionales para esta gestión de los riesgos específicos. Entonces, sin más, nos metemos un poco directamente en la parte de contexto. Y lo primero que querría compartir con vosotros es, bueno, algo que seguramente ya conoceréis, y es que en el fondo la Unión Europea es una superpotencia, pero es una superpotencia normativa. Si algo le gusta a la Unión Europea es crear normas. Puede que no sean tecnologías, puede que no sea la mejor economía, pero desde luego es un titán creando normas. Entonces, todos conocemos a estas alturas el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, que lo ha inundado todo desde que se publicó en el 2016 y posteriormente entró en vigor en el 2018, pues abarca básicamente prácticamente cualquier tipo de actividad. Esto es seguro que no nos resulta ajeno. Pero hay otras normas que quizás por su carácter un poco más específico, más limitado, puede que no hayáis oído hablar de ellas o puede que no se os aplique directamente. En todo caso, como el webinar está orientado a ver la cadena de suministro en toda su extensión, ¿vale? Vamos a hacer esas comparativas con otras normas para que también tengáis la posibilidad de ver cosas diferentes. Entonces, pues, dentro de ese mare magnum de normativa que crea la Unión Europea, el RGPD está hecho precisamente para proteger los datos personales. Junto con este, pues tenemos el famoso RIA, ¿no? El famoso reglamento de inteligencia artificial que tanto había tardado y se había demorado hasta su publicación y que finalmente este verano pues ya está publicado. Su entrada en vigor no será hasta 2026, si bien es cierto que hay algunas partes que de forma previa irán entrando en vigor, como por ejemplo la categorización de los sistemas,
¿vale? O alguna parte que tenga que ver con el apartado de sanciones. Seguramente habéis escuchado también la parte de el reglamento NIS2, ¿vale? Que tiene que ver mucho con la parte de ciberseguridad, ¿no? Todo lo que es seguridad de la información y los sistemas de redes. Veis otras esferas menores, como pueden ser, por ejemplo, DORA. DORA se aplica especialmente al sector de banca y seguro. Entonces, pues si no estamos dentro de ese sector, no se nos aplicará. En todo caso, pues bueno, conviene conocerlo. Otros de los elementos a tener en cuenta son el reglamento de ciberresiliencia, que habla específicamente sobre cómo deben recuperarse todos aquellos productos y servicios que tienen un marcado carácter digital, ¿no? Que se ponen al servicio de los diferentes clientes y cómo deben gestionarse durante su ciclo de vida. En el caso de la DMA, ¿no? Que es la Digital Market Act, ¿no? La ley de mercados digitales, esto afecta sobre todo a las empresas que son tecnológicas, pero las de mayor tamaño. Aquí está muy pensado específicamente para titanes de la industria, como pueden ser las grandes empresas, pensemos Google, Microsoft, o como podría ser también, por ejemplo, Netflix y otras plataformas grandes de streaming o de contenido. La versión menor de esta norma es precisamente la DSA, la Digital Service Act, ¿vale? Y esta sí que está más pensada para servicios que se prestan a través de Internet con carácter general. Ya no estamos pensando en una plataforma, no estamos pensando en algo tan grande, sino algo que de verdad, de una manera u otra, podría llegar a afectarnos de alguna manera. Bueno, estas son solo algunas de las normas, creedme, el repertorio es gigantesco y estas que estamos nombrando de una manera u otra, tanto en su cumplimiento normativo como en el sector en el que aplican, aunque las haya destinadas a partes muy concretas, ¿no? a mercados o a sectores muy concretos, todo se engloba dentro de lo que es la estrategia que tiene la Unión Europea de ciberseguridad. No tiene unos planes que normalmente son quinquenales, ¿vale? Y que, pues bueno, establece una serie de estrategias que se apoyan a su vez en normas. Estas normas, como tienen un calado tan sumamente grande, como le ha pasado al reglamento, como le ha pasado a NIS o como le ha pasado tanto al RGPD como al reglamento de inteligencia artificial, son normas tan titánicas que lo van a sacudir todo, que normalmente desde el momento en el que se aprueban como tal hasta el momento en el que entran en vigor, es decir, hasta el momento en el que comienzan a aplicarse, tienen unos periodos de hasta 2 años para que el conjunto de las empresas puedan adaptarse a ellas. ¿Por qué? Porque además las normas que tiene la Unión Europea no son tampoco unas normas sencillas, son normas en general bastante complejas, bastante largas, que requieren una lectura y una interpretación concienzuda, ¿vale? Entonces, pues bueno, seguro que ya conocéis varias de las normas que hay y me gustaría avanzar un poco más con vosotros, ¿no? En esta parte, si me permitís. Vale. Vale, dentro de esta parte quería comentar con vosotros. Pues bueno, cuando hablamos de todo lo que son proveedores, terceros, la cadena de suministro, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿No? Pues estamos hablando de las características más particulares con las que se desarrolla precisamente este tipo de relaciones. Cuando pensamos en la cadena de suministro y en los terceros, hay que saberlos identificar y saberlos entender. Cuando hablamos de terceros, englobamos 3 grandes categorías. Por un lado, un proveedor, ¿vale? Por otro lado, un socio de negocio y por otro lado, un subcontratista. La relación con los terceros, con carácter general, es siempre un intercambio de productos o servicios que puede o no puede, bueno, puede o no tener a cambio una contraprestación económica. Y podría llamar quizá la atención que pudiera darse una relación donde alguien nos entregara algo, un producto, un servicio y no tuviera, sin embargo, algún tipo de contraprestación. Pero sí, esto tiene lugar. Esto es la gran diferencia realmente entre un proveedor y un partner o socio de negocio. Normalmente la relación con el proveedor se rige a través de un contrato, hay un interés estrictamente económico, donde nosotros pagamos una cuantía y el proveedor a cambio nos da o un producto o un servicio. Sin embargo, con los socios de negocio podría darse que a lo mejor sea el propio socio de negocio quien nos subvencione porque le interesa que nosotros desarrollemos una tecnología o a lo mejor le interesa, por ejemplo,
facilitarnos una tecnología a nosotros a cambio de poder compartir parte de nuestra reputación para poder llevar a cabo algún tipo de acción. Entonces, pues bueno, pensemos que las relaciones que se dan entre proveedores y socios de negocio son diferentes, ¿vale? Normalmente esa relación con los proveedores siempre se puede perseguir porque está muy enmarcada, muy acotada dentro de un contrato, mientras que la relación con el socio de negocio muchas veces es una relación difusa, no se acaba de concretar demasiado, ¿vale? Y en cualquier momento, pues cualquiera de los socios puede dar la vuelta, ¿no? Y desistir de esa relación. Entonces, pues bueno, a la hora de relacionarse con terceros, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando pensamos en hacer cualquier tipo de aventura, ¿no? De UTEs y demás con otras empresas, conviene tener en cuenta este tipo de factores. Cuando hablamos específicamente de la cadena de suministro, hablamos de los proveedores de nuestros proveedores, ¿vale? Es así de sencillo. No tiene otro misterio hablar de la cadena de suministro que esta propia idea. Entonces, pues bueno, muchas veces contratamos a un proveedor y este a su vez subcontrata o subarrienda una parte del servicio que nos va a proporcionar. Esto en el fondo, aunque nosotros cerremos un contrato con el proveedor y este queda obligado como tal a la prestación del servicio con la calidad y con los elementos que hemos acordado, cuando subarrienda o subcontrata como tal parte del servicio, nos expone de alguna manera a que ese tercero que entra dentro de la relación no mantenga la misma calidad, ¿vale? Y aunque luego el proveedor tenga que responder, pues bueno, el daño nos lo puede causar previamente. Eso conviene recordarlo. En cuanto a los beneficios que tiene que ver del establecimiento de las relaciones con terceros, pues bueno, normalmente lo que buscan cualquiera de las organizaciones es concentrar recursos, ¿vale? Para poder, por ejemplo, aumentar su rentabilidad. Si es una tarea que la puede realizar un tercero y el precio es económico, ¿vale? Pues yo me ahorro recursos internos y que lo haga ese tercero. También puede servir para conseguir una competencia especializada a corto plazo, por ejemplo, alguien que tenga un conocimiento muy especializado, ¿vale? En lugar de contratarlo directamente en plantilla, puedo contratar a un tercero que me dé ese conocimiento, ese servicio, ¿no? También me vale, por ejemplo, como venía diciendo, si un servicio es sumamente común, pues tampoco tengo yo que molestarme en hacerlo y se lo puedo pasar a ese tercero porque es muy fácil y no genera tampoco demasiada atención que le tengamos que prestar. Vale, también podría darse que un proveedor o un socio de negocio nos ayude a entrar en un mercado. Esto podría darse si, por ejemplo, nos vamos a desplazar a otro país como tal. Suele ser una buena idea tener algún tipo de socio, de proveedor que ya esté establecido y que nos facilite algunas recomendaciones, nos facilite instalaciones o medios para entrar directamente en ese mercado, ¿no? Y también hay socios de negocio o proveedores que nos sirven sobre todo para renovar el parque de las TIC, ¿no? De las tecnologías que utilizamos para ser productivos dentro de la empresa. Bueno, ¿cuál es el mayor riesgo que tienen las relaciones con terceros? Pues bueno, pensemos que hoy por hoy, con esta dinámica que existe, basada sobre todo en la idea del outsourcing, ¿no? De yo, en lugar de tener una cosa yo y asumir los riesgos que supone mantenerla, cuidarla y demás, voy directamente a externalizar, ¿no? Entonces, muchos de los servicios que requieren cualquiera de las organizaciones normalmente se pueden alquilar o contratar a un tercero y este nos lo proporciona y es casi más sencillo o más barato que tener personal interno, dotarlo de medios, dotarlo de conocimiento y demás y hacerlo. Esto lo que sucede al final es que las redes que se establecen entre las empresas son redes al final muy complejas, muy extensas y pensemos que cuando nos preocupamos por los ciberataques o nos preocupamos por los incidentes que tienen que ver con la seguridad de la información, muchas veces pensamos, bueno, si yo realmente tengo mis firewalls, si yo realmente estoy haciendo las cosas bien, estoy protegido. Claro, realmente lo que sucede es que cualquiera de los ciberatacantes no tiene que penetrar como tal nuestro perímetro de seguridad. Muchas veces vale con que lo haga dentro del eslabón de la cadena de suministro más débil y luego utilizar esos medios para llegar hasta nosotros. Entonces, eso genera muchísimos problemas. Aunque normalmente pensamos en los ciberataques siempre o todos los riesgos que tienen que ver con los proveedores como un concepto de seguridad de la información, pronto veremos que los riesgos asociados son muy diferentes, ¿vale? Y son de naturaleza y de categorías completamente
diversas, ¿no? También hablaremos de eso. El mayor o la mayor complejidad que tiene la relación con los terceros es normalmente tener un enfoque adecuado para su gestión. Normalmente entendemos que cuando nos relacionamos con esos terceros, importa encontrar un precio y un servicio que más o menos satisfaga nuestras necesidades, plasmarlo en un contrato, ¿vale? Y ese contrato guardarlo en un cajón. Esto pues nos lleva muchas veces a contratar proveedores con los que luego existen una serie de diferencias que pueden ser desde culturales, niveles de seguridad, expectativas, ¿vale? Porque hay proveedores o empresas que son muy buenas en la venta, pero que luego en el desarrollo del servicio pues no cumplen las expectativas. Para eso lo mejor como tal es tener determinados criterios a la hora de contratar que puedan ayudar a alinear esas expectativas, a moderar un poco que no todo sea marketing, ¿vale? Y que vigilemos también tanto la parte de seguridad como la parte de calidad que tienen los proveedores. Este tipo de análisis que habría que hacer previamente, definiendo esos criterios, hay que hacerlo de manera concienzuda porque una vez que formalizamos el contrato, ya resulta difícil pivotar a partir del mismo. Entonces, una vez que fijemos esas condiciones iniciales, el proveedor normalmente se va a agarrar a ellas para no hacer modificaciones si no tienen un precio de por medio. Entonces, debemos considerarlo como tal. Bueno, como os decía, pues eso, la alta interconexión, ¿no?, de los sistemas es siempre un vector de ataque. Pero bueno, aquí estamos hablando de riesgo, estamos hablando a muy alto nivel. ¿Qué tal si lo aterrizamos un poco? Vale, pues normalmente cuando hablamos de los riesgos relacionados con los terceros, hay que mantener ese triple enfoque, ¿vale? Vemos por aquí que los riesgos relacionados con los proveedores son los riesgos propios del suministro. Aquí hablamos suministro normalmente de productos, también puede ser, pues bueno, de, de determinado suministro más, no sabría cómo referirme a él, agua, electricidad, ¿vale? A otros bienes que también son parte del suministro, ¿no? Pues bueno, pensemos en este caso sobre todo la parte de productos. Luego hay riesgos que están relacionados con la propia identidad del proveedor, su identidad o sus características, por ejemplo, el lugar desde el que nos presta el servicio, ¿vale? O su propia cultura interna. Y después hay riesgos también que están relacionados con el servicio que nos presta, ¿vale? No será lo mismo, por ejemplo, si ese proveedor para prestar un servicio tiene que acceder a nuestro sistema de información, ¿vale? A si se trata, por ejemplo, un proveedor de catering, ¿vale? Que no accede a nuestro sistema de información, pero podría llevarnos comida en mal estado. Entonces son riesgos de una naturaleza muy diferente. Aquí, como veis, cada uno de ellos tiene algunas divisiones, ¿no? Vemos en la parte de suministro para productos que puede haber pues, contaminación en el suministro, puede haber falsificación, ¿vale? O puede haber problemas de disponibilidad. Si pensamos en la disponibilidad, es fácil recordar durante la pandemia la falta de disponibilidad de mascarillas. En el caso de los riesgos de los proveedores, como tal, pues, bueno, vemos por aquí eso, su propia estabilidad financiera, ¿no? Su seguridad y su cultura. La sensibilidad, en este sentido, es sobre todo la susceptibilidad que tenga a que otras cuestiones le afecten al proveedor como tal. Vemos, por ejemplo, la cultura de la calidad, la efectividad organizativa, ¿vale? Diferentes elementos a considerar, ¿no? Y en el caso del servicio también. Intentemos indagar un poco más en algunos de estos riesgos, pensando en la parte de suministro, ¿no? En la parte de los riesgos asociados a los productos, y vemos que podemos entrar en mucha más profundidad, ¿no? Podemos encontrar, pues bueno, que alguien puede directamente manipular parte de un producto para generar un daño. Aquí seguramente tendréis en la memoria hechos recientes de lo que consiguió hacer Israel con respecto a los buscas de Hezbollah. Eso es una manipulación como tal dentro de la cadena de suministro que logró, pues bueno, detonar y herir a los terroristas. Vemos también, por ejemplo, riesgos en la integridad, riesgos asociados al proceso de fabricación, ¿vale? Y de diferente naturaleza. ¿Qué tal si estos riesgos los aterrizamos en ideas más concretas, ¿no? Pensamos muchas veces que esto queda todo a un nivel muy teórico, pero si bajamos un poco podemos encontrar ejemplos bastante prácticos. Os aseguro que todos estos ejemplos son de este año, ¿vale? De este año o del año pasado, ¿vale? Pero que no tienen mucho más. Entonces vemos, por ejemplo, que cuando hablamos de esos riesgos de la integridad de la cadena de suministro, ese ataque sin precedente, como os decía, de los walkie-talkie, pues bueno, es una idea bastante clara, ¿no? Los de autenticidad técnica, ¿vale? Pues vemos que en el contexto de la pandemia, pues se distribuyeron también muchos productos que estaban falsificados porque no había el mismo nivel de control.
¿vale? O vemos también ese otro caso del software Pegasus dentro de los móviles de altos representantes. Estos son riesgos asociados a productos, como os decía. Si nos centramos ahora un poco en la identidad que tienen los proveedores, su identidad y sus circunstancias, pues como os comentaba antes, podemos ver riesgos financieros, riesgos relacionados con la seguridad, ¿vale? Con la propia responsabilidad, la proactividad que tiene el proveedor, ¿vale? Y podemos ver muchas más cosas, ¿no? La cultura de la calidad, esos riesgos de efectividad, ¿vale? O estos otros riesgos éticos, donde si estamos nosotros comprometidos con algún tipo de código de conducta y demás, estos riesgos también nos pueden afectar, nos pueden hacer caer directamente de esa inscripción al código, ¿vale? También de influencias externas. Si intentamos aterrizar esto con algunos ejemplos, podemos ver estos de aquí, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en el caso de la susceptibilidad por la ubicación, vemos que ahora la posible entrada de... Vale, vemos que en el caso, en su momento con Trump, se hablaba de si iban a hacer una modificación legislativa dentro de su propio ordenamiento para que las grandes empresas tecnológicas que ofrecían servicios de cloud tuvieran que facilitar el acceso a la información que estuvieran esos servidores alojados en cualquier tipo de jurisdicción. Eso quiere decir que si, por ejemplo, Google o Amazon tuvieran servidores colocados en China o en España, ¿vale? A través de esa modificación legislativa podrían tener la obligación de facilitar esa información. Y eso puede ser pues, un riesgo enorme. En el caso, por ejemplo, de la seguridad de los subcontratistas, pues vemos que un proveedor de Telefónica provoca un grave incidente de seguridad, ¿vale? Al proveedor, a la propia organización, ¿no? En este detalle, en esta noticia en concreto, vamos a entrar en detalle en unos minutos. Vemos, por ejemplo, que la tensión entre China y Taiwán puede como tal condicionar pues, el suministro de microchip al resto del mundo, ¿no? Sabemos que Taiwán es también esa gran fábrica de microchip con una tecnología poco menos que prodigiosa y que genera tantos conflictos, bueno, o por lo menos tanta tensión a nivel geopolítico, ¿no? Vemos que puede haber otras influencias corporativas como eso, el regreso de Trump y los famosos aranceles, que también prometen tambalear la economía. Si pensamos ahora en el riesgo en los servicios, por no extenderlo mucho más, que creo que ya tenemos una idea aproximada de qué cuestiones estamos hablando, pues eso, encontramos riesgos relacionados con la calidad, con la resiliencia del propio servicio, su capacidad para recuperarse, ¿vale? Los riesgos propios de la seguridad, ¿vale? Aquí vemos pues eso de acceso en remoto, acceso virtual, ¿vale? El riesgo de la procedencia, el acceso físico a la infraestructura. Pensemos que en el fondo los servicios que utilizamos de cloud a través de nuestros proveedores, pues bueno, tienen que tener unos CPDs que estén bien protegidos. Esto normalmente no nos genera mayor preocupación porque entendemos que esos CPDs tienen determinadas certificaciones y determinados niveles de seguridad. Pero bueno, aquí también podemos encontrar algunas ideas que hay que confirmar, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el caso de los riesgos de confiabilidad, esto está muy relacionado con la inteligencia artificial. Si recurrimos a un experto que utiliza inteligencia artificial, pero no lleva a cabo un uso diligente, podría darse que el asesoramiento que nos esté prestando sea un asesoramiento basado en inteligencia artificial y a lo mejor esa información, el modelo no está bien entrenado, ¿vale? Y nos genera un problema, nos hace luchar por una causa dentro de un pleito que no tiene ningún tipo de recorrido y al final nos hace perder mucho dinero. Vemos otros casos, por ejemplo, de falta de redundancia en la infraestructura. Esto podría darse, por ejemplo, que haya un incendio en las instalaciones del proveedor y este, por el motivo que sea, no tiene ningún tipo de plan de contingencia, no tiene ningún tipo de plan de recuperación y nada, básicamente el proveedor cae y eso condiciona nuestra capacidad de prestar nuestros propios servicios. Bueno, vemos también eso, los riesgos de acceso físico a la infraestructura. Aquí, pues bueno, sin decir nombres, pero recuerdo un caso bastante particular donde clientes, ¿no? que han tenido, pues eso, tienen sus certificaciones, tienen buenos niveles de seguridad, pero no tenían un control de acceso físico bien implementado y se pudo colar una persona, se metió en el ascensor con el resto de los trabajadores, fue a una planta alta, ¿vale? Pudo allí pues tomarse un refresco y sentarse entre el personal y después con la misma se marchó.
y luego escribió a la compañía para quejarse. ¿Vale? Pues bueno, esto es simplemente una anécdota, pero creo que es curioso y hasta divertido comentar. Vale, os decía antes que entraríamos con más detalle dentro del incidente que ha tenido Telefónica con su proveedor. Aquí lo que ha pasado es que, bueno, tiene un proveedor que es Fortinet, ¿vale? Y está pensado sobre todo para ofrecer servicios de ciberseguridad y demás. Fortinet como tal ha tenido un problema de seguridad, ¿vale? Y esto ha condicionado, pues, muchísima información que tenía Telefónica. Aquí pensamos que eso, Telefónica en el fondo es una empresa muy grande, o muy sólida, y aún así esto le va a generar sus problemas con los que tendrá que lidiar. Obviamente estos problemas, como os decía, pueden ser problemas operativos o reputacionales, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la indisponibilidad de esa información, los cortes en su servicio, los retrasos en los entregables que tuviera que proporcionar, ¿vale? Los costes asociados también a los tiempos de recuperación. Si luego tiene que realizar acciones adicionales, como por ejemplo pruebas, investigaciones de forensic, o tiene que realizar auditorías, ¿vale? Pues esto también son costes incrementados. Pensemos también que en el fondo todo este tipo de cuestiones siempre ponen en duda la marca, ¿vale? Y marcas como Telefónica, que están muy consolidadas y es poco probable que se vean afectadas, o por lo menos demasiado afectadas, pero para cualquier empresa de tamaño medio, tener una brecha de seguridad condiciona bastante su posición dentro del mercado con respecto a la competencia, porque además esas cosas, por más que intenten manejarse con cuidado, siempre condicionan. En este caso, si pensamos, hemos hablado de los riesgos operativos y reputacionales, si pensáramos en los riesgos legales y económicos, lo que vemos sobre todo es mucho dinero, ¿vale? Ya os lo digo, mucho dinero. Además del propio dinero que supone la ruptura, ¿no? Es decir, la capacidad de penetrar que tenga ese ataque, podemos ver que hay pérdidas derivadas de la interrupción de los servicios, ¿vale? Y de la recuperación. Las pérdidas que están relacionadas, como podría darse en la negociación de un rescate a través de un ransomware, ¿no? Relacionado con un ransomware, podría darse también la aplicación de penalizaciones en los contratos que uno tenga con los clientes si por el motivo del proveedor no somos capaces de alcanzar los objetivos a los que nos hemos comprometido, ¿vale? Y esto también pues va relacionado con los costes de las reclamaciones, con los pleitos que puedan tener lugar, con las sanciones, porque en el fondo cualquier autoridad puede venir a auditarnos y ver si teníamos implementadas o no las medidas oportunas de seguridad, y si no fuera así o se estimara que no fuera así, pueden sancionarlo. Pero es que de manera adicional hay circunstancias como por ejemplo las que pueden dar lugar a una brecha de seguridad en protección de datos, que incluso pueden levantar indemnizaciones de los propios afectados. Entonces, no solo he tenido una brecha, sino que además me van a sancionar por tenerla y además voy a tener que pagar indemnizaciones. Entonces, viendo este panorama, creo que es preferible eh, tener un buen control previo de los proveedores y evitar, en la medida de lo posible, lo que pueda suceder. Hasta este momento hemos hablado mucho de riesgos, ¿no? De riesgos de muy diversa naturaleza. Y hemos hablado de empresas que con unos recursos potentes para enfrentarse a este tipo de situaciones. Pero os pregunto directamente a vosotros, si de repente ese proveedor que tenéis en la cabeza, sí, ese mismo proveedor que sabéis que, bueno, si este proveedor me fallara por el motivo que fuera, uno de los días levantara el teléfono y te dijera, oye, tengo un problema y es que no sé si voy a recuperar la empresa, ¿vale? O no sé si voy a poder prestar servicio hasta dentro de un mes. ¿Eso lo hemos valorado nosotros realmente? ¿Hemos pensado realmente qué consecuencias tiene? ¿Hemos pensado cómo se lo podemos explicar eso a nuestros propios clientes? ¿Sabemos realmente con ese tipo de proveedores qué es lo que dice el contrato? ¿En algún momento revisamos sus medidas de seguridad o si tenían certificaciones? ¿Nosotros mismos tenemos algún tipo de plan de continuidad o plan de contingencia, ¿vale? Para pasar directamente a otro proveedor o para poner solución a eso. Creo que esta es simplemente una buena reflexión, ¿vale? No habría que esperar a vernos en esa tesitura para plantearnos cómo plantarle cara a todo ese tipo de situaciones. Muchas veces es preferible tener un plan de contingencia ya pensado, ¿vale? Es decir, ¿qué vamos a hacer si eso llegara a pasar? Y tenerlo medianamente entrenado, medianamente asentado,
Me refiero, pasar de una idea en la cabeza a tener unas responsabilidades asignadas, unos procedimientos que hacer, ¿vale? Unos contratos bien controlados, ¿vale? Esos proveedores, exigirles cierto nivel en cuanto a temas de ciberseguridad, antes que vernos en una tesitura donde nuestro negocio se ponga en tela de juicio y no sepamos si vamos a continuar adelante. Vale, ese es un poco el contexto. Ahora yo quería hablaros simplemente de cómo intentar ver ese conjunto de riesgos, cómo podemos intentar asentarlo con aquellas normas que hemos visto al comienzo. Vale, pensemos en tres marcos específicos, ¿no? El que nos ofrece, por un lado, el Reglamento General de Protección de Datos, el que nos ofrece NIS y el que nos ofrece RIA. Como os decía, el RGPD lo que hace es regular la protección de datos personales para los ciudadanos en general, ¿no? Asegurando la privacidad, estableciendo criterios estrictos y requisitos, ¿vale? Para el procesamiento, el almacenamiento y la transferencia de la información, de los datos personales. La norma NIS, pues bueno, pide requisitos adicionales en temas de ciberseguridad, especialmente cuando hablamos de infraestructuras que son o importantes o esenciales, que es como las calificas, ¿no? En el contexto de los propios estados. Y exige, pues bueno, grandes mejoras en todo lo que tiene que ver con la selección de los proveedores y en la notificación de los incidentes. Y en el caso del reglamento de inteligencia artificial, pues bueno, el reglamento todavía, como os decía, no ha entrado enteramente en vigor, pero también va a sacudir mucho la manera de operar porque a la vuelta de 2 años, de la misma manera que hoy por hoy trabajamos con Internet con normalidad, a la vuelta de 2 años prácticamente todo va a tener inteligencia artificial para una cosa o para otra, ¿no? En un nivel o en otro. Entonces, pues bueno, eso también va a suponer exponernos a muchos más requisitos normativos y tenemos que saberlos identificar, ¿vale? Y saber lidiar con ellos. Entonces, si vamos un poco más al detalle, podemos encontrar que en el caso del Reglamento General de Protección de Datos, cuando nosotros actuamos como responsables de tratamiento, esto quiere decir cuando nosotros somos quienes llevamos la iniciativa para tratar los datos personales y acudimos a un proveedor, tenemos que exigirle determinadas cuestiones que nos pide la norma específica de protección de datos. Esto es, la norma nos pide que acudamos solo a proveedores que tienen una capacidad técnica demostrada para poder llevar a cabo ese tipo de tratamiento. También nos pide el reglamento que esas relaciones que tengamos con los proveedores tienen que estar documentadas, ¿vale? Tienen que existir contratos de encargo que dejen negro sobre blanco el cómo funciona ese tratamiento de los datos, para qué se pueden utilizar, el tiempo que se conservan, ¿vale? Hacia dónde se pueden trasladar. Pensemos que esto, aunque pueda parecer una tontería, ¿cuántos servicios tenemos contratados en los que realmente no tenemos un contrato? ¿Cuántas aplicaciones y cuántos servicios web estamos suscritos y solo hemos aceptado los términos y condiciones? Porque además decimos de aceptar los términos y condiciones y es que ni siquiera es que los aceptemos, es que muchas veces le hemos dado a vale y ni siquiera hemos abierto esa pestaña para ver qué tiene esa información. Pues el control de esos contratos, ¿vale? Es fundamental para evitar problemas a posteriori. Y en el caso del RGPD, además, la subcontratación y las transferencias internacionales de datos son otros de los elementos que hay que tener muy en cuenta. Los subcontratistas, como tal, los que vengan a ser contratados por nuestros propios proveedores para tratar datos personales, deben cumplir el mismo nivel de seguridad y estar sometidos, ¿vale?, a las mismas características del contrato. Y en el caso de las transferencias internacionales, recordemos, un proveedor a priori no puede realizar transferencias internacionales de datos a otras jurisdicciones que no sean igualmente seguras mientras que nosotros no lo hayamos autorizado previamente. Si el proveedor realiza transferencias que no están autorizadas, puede ser responsable de eso, pero a nosotros nos puede generar un problema si no lo estamos controlando. Estas, que son a lo mejor unas ideas quizá abstractas, nos podemos preguntar, bueno, ¿y esto realmente en el día a día cómo lo controlo? ¿Qué tengo que hacer realmente? Pues bueno, como podéis ver por aquí, lo suyo es analizar el servicio o el producto que vayamos a contratar y establecer previamente
las medidas necesarias. Tenemos que identificar como tal qué tipos de riesgo, insisto, no es una identificación a bajo nivel, donde vayamos al detalle absoluto. Es una identificación a alto nivel, donde pensamos sobre todo en categorías, en grandes categorías de qué cosas podrían salir mal. Lo normal es que cuando recurramos a un proveedor, a este le pidamos unas garantías mínimas. Entonces, pues que le pidamos, por ejemplo, que tenga una certificación de seguridad, parece razonable si vas a tratar mi información. ¿Vale? Esta podría ser una idea. Otra de las ideas podría ser que, por ejemplo, nosotros le hiciéramos una auditoría o, por ejemplo, que recurriéramos a una empresa de ciberseguridad y le dijéramos, pues audita a este proveedor con el que lo quiero contratar, si es válido para ello. ¿Vale? Pensemos que los propios proveedores, cuando son encargados de tratamiento, tienen también la obligación, ¿vale?, de dejarse auditar y de colaborar con esas auditorías. En el caso de los contratos, es importante, entre otras cosas, que los términos que aparezcan sean muy claros, sean muy específicos. Es decir, esto de pensar que tenemos una serie de contratos estandarizados, que nunca hay que revisarlos porque todos son iguales, son un copia y pega del uno, del otro, bueno, yo os animo también a que hagamos por lo menos una revisión anual, ¿vale? Para estar seguros de que los contratos tienen lo que deben tener. Y en cuanto al tema de la subcontratación y las transferencias, pues como os decía, si hacíamos una auditoría cuando vamos a contratar al proveedor o le vamos a pedir determinadas certificaciones, hay que pensar que lo mismo podemos aceptar la contratación de un proveedor en una fase inicial, ¿vale? Y a cambio comprometer que va a adoptar determinadas medidas a lo largo del servicio. Entonces yo, por ejemplo, contrato un proveedor que no tiene un doble factor de autenticación, pero comprometemos dentro del contrato que al cabo de 6 meses debe tenerlo. Y si no, pues tendrá unas penalizaciones o se podrá rescindir el contrato. Obviamente, y soy consciente cuando estoy diciendo esto, no con todos los proveedores ni con todos los socios de negocio tenemos el mismo poder de negociación, ¿no? Ese desequilibrio existe, pues, con respecto a si el proveedor es más grande que nosotros o nosotros somos más grandes que el proveedor. Cualquiera va a cualquiera de los titanes tecnológicos y le dice, siéntese usted por aquí que le voy a auditar, ¿vale? Y me va usted a dedicar a mí 5 o 6 horas para resolver todas mis preguntas. Pues bueno, soy consciente de lo que estoy diciendo, pero normalmente ese gran proveedor, ese gran titán de la industria, lo que va a decir es, no tienes que auditarme tú, ¿vale? Porque yo ya cuento con determinadas certificaciones de ciberseguridad con diferentes alcances que dan fe de que ya otros terceros independientes me han auditado para que todos mis clientes puedan estar tranquilos. Entonces, pues bueno, pensar si esos grandes proveedores o esas empresas con las que estamos contratando ya disponen de las certificaciones es otra manera de trabajar. En el caso de la normativa NIS, nos pide pues tener una política específica para tener en cuenta todo lo que está relacionado con la cadena de suministro. Entonces, que tengamos una política específica a la hora de realizar externalizaciones o adquisiciones. ¿Vale? En esa política ya se deja negro sobre blanco cómo funcionan este tipo de procesos, de tal manera que dentro de nuestra organización no sea simplemente que alguien levante la mano, ¿vale?, y adquiera un servicio o compre determinado producto o se suscriba a algún tipo de licencia, ¿vale? Esto habría que comunicarlo también dentro de las diferentes áreas y con los trabajadores. Para adquirir los productos y servicios de los diferentes proveedores, pues lo normal también, como decía antes, es tener determinadas categorías de riesgo. Y eso, una vez que las tengamos identificadas, pues ya podemos analizar como tal qué medidas les vamos a solicitar a los proveedores y luego incorporarlas dentro de los contratos. Aquí de nuevo los contratos deben ser específicos y deben prever ese tipo de medidas que hemos hecho a partir de los requisitos anteriores. Los acuerdos pues también se deben revisar cada cierto tiempo, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta pues eso, todo lo que tenga que ver con gestión de incidentes de seguridad, el cómo se comunican, que tengamos identificados las personas claves de esos proveedores y demás. Y luego es interesante, porque ya es una práctica que se venía haciendo para en áreas de terceros, ¿no?, de gestión de riesgos de terceros, pero ya esta norma lo pide específicamente, ¿no? Ya el reglamento de desarrollo, de transposición que ha hecho de manera particular la Comisión Europea, ya sí que prevé como tal en ese artículo 5.2
que debe haber como tal un registro de proveedores que estén inventariados, y este inventario como tal debe hacer referencia a cuestiones de riesgo. ¿Vale? Ya no es simplemente que tengamos una herramienta comercial donde tenemos los proveedores y sus contratos, sino que tengamos cuestiones de riesgo, como por ejemplo el proveedor realiza transferencias internacionales o el proveedor, por ejemplo, utiliza sistemas de inteligencia artificial para proporcionarme los servicios. ¿Vale? Estas son tareas importantes. Como vemos a la derecha, pues bueno, se puede conseguir de manera razonablemente fácil, ¿no? Es decir, el establecer la política requiere sobre todo el compromiso de la alta dirección para comunicarla y ponerla, ¿vale? De tal manera que nadie la puede ignorar, ¿vale? La definición de los criterios, pues es un trabajo que se hace previamente y que aunque a lo mejor, pues como hemos visto, los riesgos son muy variados y a lo mejor puede requerir de un poco más de expertise, pero con más o menos pericia, todos podemos sacar unos criterios para la contratación. Las cláusulas específicas, pues bueno, es lo que hemos dicho, no tenemos por qué ir a pedir todos y cada una de las medidas de seguridad una a una. Muchas veces solicitar como tal una certificación de seguridad tipo ISO 27001, por poner un ejemplo, en los proveedores con los que vayamos a contratar, nos puede ahorrar más de un disgusto. Esos seguimientos con los proveedores pues son importantes en la misma línea que hemos dicho antes. Los seguimientos hay que hacerlos no porque tengamos que reunirnos mes a mes con los proveedores. La idea es sobre todo que podamos hablar con los proveedores al menos una vez al año, ¿vale? Para determinar si la calidad del servicio es la adecuada y si también las medidas de seguridad están en línea con lo que podemos esperar. Y bueno, ese registro de proveedores, pues yo creo que las ideas son más o menos sencillas para hacerse la idea, ¿no? En cuanto a la parte de inteligencia artificial, esta parte es bastante compleja porque las figuras se mezclan entre sí, ¿vale? Puede haber desplegadores, introductores en el mercado de una tecnología y los propios desarrolladores. E incluso si están todos dentro de la Unión Europea, puede uno solicitar el desarrollo y el desarrollo llevarlo a cabo otro, ¿vale? Entonces aquí la situación es quizá un poco más compleja, pero lo que más importa es sobre todo determinar cuáles son las categorías que tiene pensado el reglamento, ¿no? El reglamento divide los niveles de riesgo para los sistemas de IA en 4 grandes categorías: el reducido, que no tendría ningún tipo de requisito adicional; el de riesgo limitado, lo que pide son sobre todo cuestiones de transparencia, y es que el operador del sistema debe saber que está interactuando con una máquina, y los outputs que genera, es decir, los resultados de interactuar con la máquina, deben identificarse como el resultado de una máquina, es decir, no deben malinterpretarse o dar lugar a dudas sobre si son el resultado de una persona o no. Los que son de riesgo inaceptable, pues directamente no se pueden utilizar para uso civil, es decir, no se pueden desarrollar y no se pueden comercializar. Y en el caso de los de alto riesgo, donde hay un anexo específico dentro del propio reglamento, que creo que tiene aproximadamente unos 20 casos, y que la comisión en su momento irá definiendo más casos llegado el momento, pues lo que tiene son unos altos requisitos. Entonces, ¿qué es lo que se pide aquí? Para aquellos casos de alto riesgo. Alto riesgo puede ser, por ejemplo, lo que esté relacionado con utilizar la inteligencia artificial para la toma de decisiones sobre las personas. Por ejemplo, podría ser en un proceso de contratación, ¿vale? En un proceso de promoción dentro de la empresa. Solo si la máquina dice que fulanito puede promocionar, puede promocionar. Pues, eso es complicado. Eso requiere mirarlo con mucho detalle. Los sistemas de alto riesgo, como podéis ver a la derecha, tienen unos requisitos bastante exigentes. Piden como tal que tengan sistemas o procesos de evaluación y mitigación de los riesgos. Es decir, ya esto, si conocéis seguridad de la información o protección de datos, seguro que los conocéis como tal. Pues los sistemas de IA también deben tener esos procesos de gestión de riesgo. Deben tener también una documentación detallada sobre el sistema. Esto es tanto los componentes, los casos de uso definidos que hay pensados para ello, ¿vale? Como los casos de uso indebido. Y además, la documentación debe contener la referencia, por ejemplo, a los datos, a la curación de los datos, el origen, la calidad que tienen esos datos, pero también información sobre cómo se opera el sistema, ¿vale? Los sistemas también, cuando son de alto riesgo, deben quedar siempre bajo el control de las personas.
¿vale? Entonces, pues, según el tipo de sistema que sea, debería de tener o un botón de apagado o una manera de quedar bajo el control de las personas que lo operen. Y luego es una buena práctica que de la misma manera, si conocéis la parte de protección de datos, que hay un registro de actividades de tratamiento, o en el caso de seguridad de la información, suele haber inventarios de activos o inventarios de aplicaciones preaprobadas, ¿vale? En el caso de inteligencia artificial, lo normal es que haya unos RASIA, ¿vale? Este es un nombre que es un acrónimo simplemente, y sería un registro de casos de uso de inteligencia artificial, donde en ese registro de los casos de uso determinaríamos, sabiendo para qué lo queremos, cuáles son las medidas que debe cumplir y en su caso si tiene que cumplir otras disciplinas, como puede ser privacidad, compliance, temas de continuidad de negocio, ¿vale? O la adquisición de determinados sellos, ¿vale? Bueno, ya justo con esta parte, pues si lo vamos a contratar o adquirir de un tercero, tendremos que valorar a nivel contractual que tenga todas las cláusulas oportunas. Entonces, resumiendo, en cuanto a temas de estas normativas, ¿qué ideas claves nos deberíamos de llevar? Pues sobre todo, tener una política de tercero y también destinada a la cadena de suministro que nos evite problemas a posteriori, ¿vale? Porque sabemos que las adquisiciones se van a hacer de manera ordenada. Definir unos criterios de riesgo y unas medidas según se vaya a dar el servicio o vayamos a adquirir un producto. Sabremos, por ejemplo, que si el servicio se va a hacer accediendo en remoto a nuestro sistema, vamos a tener que controlar esos accesos y usuarios. Si lo que vamos a hacer como tal es entregar la información para que el proveedor las procese en sus instalaciones, las medidas serán otras, como por ejemplo entregar nosotros los equipos para el procesamiento, ¿vale? Y demás. En cuanto a las medidas, una vez que las hayamos determinado en función del riesgo, tendremos que incorporarlas dentro del contrato. Tengamos en cuenta que el proveedor puede ser reticente a cumplir cualquier cosa que no esté acordada dentro del contrato, ¿vale? Y luego esas evaluaciones hay que hacerlas no solo al comienzo, sino de manera periódica. Periódica no quiere decir cada 6 meses, quiere decir que a lo mejor una vez al año o una vez cada 2 años, ¿vale? Hay que vigilar que ese estado de la seguridad se mantiene. Y luego disponer de ese inventario de proveedores para que toda esa información esté ordenada y no esté desperdigada o perdida en alguna carpeta dentro del sistema. Yo ya con esta parte os dejo directamente con mi compañera Mónica, que os va a hablar de algunas de las soluciones para controlar la cadena de suministro. Hola Mónica, ¿qué tal? Si quieres puedes conectar tu webcam. Sí, ya estoy. ¿Puedes activarla tú? Todavía no te vemos, no. La tienes que activar y Ahora. poner la presentación en modo presentación. Sí. A ver. La presentación. Ahora, el F5. Es que ahora la estamos viendo en PowerPoint. Si le das al botoncito de presentación, ahí, perfecto, cuando quieras. Muchas gracias, muy amables. Pues mi nombre es Mónica Lagón, como me ha presentado mi compañero y tan amablemente. Y bueno, pues ahora vamos a terminar esta charla ofreciendo ya soluciones a todos estas interrogantes que ahora supongo que tendréis todos vosotros de muy bien, ahora sé cómo qué tengo que hacer para cumplir esas normas, tengo que gestionar esa cadena de suministro, porque como muy bien ha dicho Alejandro, es el mínimo común denominador de todas estas normas. Tenemos que gestionar los riesgos de terceros y desde esos dos grupos, pues bueno, os ofrecemos unas soluciones profesionales de cómo gestionar estos riesgos, porque todas estas normativas se deben afrontar de manera global y diseñar estrategias, como ha dicho Alejandro. Nosotros tenemos esta expertise y podemos armar un conjunto de protocolos, guías y buenas prácticas que hagan cumplir estas normas y que protejan esa cadena de suministro y el uso de la IA. Debe ser el objetivo prioritario cuando queramos cumplir estas normas. Para ello,
hay que integrar esquemas de gestión de riesgos que permitan establecer mecanismos adecuados para garantizar ese cumplimiento. Como habéis visto, hay distintas obligaciones teniendo en cuenta las normativas. No es lo mismo dar un servicio vital, un servicio crítico y que se nos aplique NIS 2, que se aplique DORA, o el reglamento que se aplica, el reglamento de protección de datos que se aplica siempre que utilicemos datos personales. Pero en el fondo, como habéis visto, siempre hay un riesgo. Siempre hay un riesgo que en este caso no está en nuestras manos, está en manos de terceros, y tenemos que tener un esquema para gestionar esos riesgos. Y como todos los sistemas de gestión de riesgos, que nosotros, como os digo, tenemos también mucha experiencia en otro tipo de riesgos de información, de ciberseguridad, lo que hay que hacer es definir una política, ver el alcance de ese sistema y diseñar el soporte documental, todos esos procedimientos que pensar antes, como muy bien ha dicho Alejandro, y tener un procedimiento que nos permita integrarlo y pues prever esas consecuencias antes y que toda la organización sepa qué hacer en ese momento, ¿de acuerdo? En el caso de los estándares internacionales, que también vamos a hablar, además existe la posibilidad de hacer auditorías de certificación, que nuestras organizaciones se certifiquen en un estándar que permita mostrar que cumplimos con lo que es no solo esa normativa, sino que dentro de nuestras actividades diarias y de actividades de negocio cumplimos con la gestión de riesgos y en este caso también además la de tercero, ¿de acuerdo? En este caso nuestros servicios además de, acompañaríamos en las auditorías internas previas y en estas auditorías de certificación. Y no solo ofrecemos este acompañamiento en el caso de los estándares internacionales, nosotros mismos hemos creado metodologías consistentes y probadas para gestionar estos riesgos. Y todo ello logrando la integración de estos marcos de cumplimiento en procesos que ya estén implantados dentro de las organizaciones. ¿Y cómo gestionamos y evaluamos el suministro? Pues lo que haríamos sería definir las mejores prácticas para la gestión de esta cadena, con procedimientos estructurados que permitan esa evaluación de los requisitos. Como ha dicho Alejandro, hay muchos riesgos, hay distintos tipos de servicios, de proveedores que necesitan tener esa monitorización, ¿de acuerdo? Entonces, evaluaríamos tanto nuestros sistemas, lo que es crítico para la empresa, como esos proveedores. Para ello, abordaríamos todo el ciclo de vida de los terceros, proveedores, socios de negocios, todos los que intervienen, toda esa cadena de nuestro servicio que está fuera de nuestro control, pero que obviamente necesitamos para nuestro negocio, verificar qué medidas y capacidades técnicas tienen esos terceros, porque van a llevar procesos delegados dentro de nuestro negocio. Determinaríamos una estrategia, una creación de políticas y procedimientos, esto como he dicho anteriormente, es genérico de todo sistema de gestión de riesgos. Se evaluarían esos riesgos teniendo en cuenta que no son los mismos los del producto como los del servicio y determinaríamos los requisitos técnicos que tienen que tener esos terceros para que valorar su cumplimiento sabiendo pues, cuáles son las obligaciones que tiene, hasta dónde podemos también exigirle a estos terceros e incorporarlos a los contratos. Vital, como ha dicho Alejandro, porque obviamente necesitamos el soporte jurídico para poder pedir esas tanto obligaciones como para decirle a nuestros terceros qué es lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Y valorar a estos terceros. Es un proceso que viene antes de contratarlos, contratar ese tercero, de gestionar esas obligaciones contractuales y luego a lo largo del tiempo de que ese servicio se nos va a prestar o ese producto, vamos a utilizar ese producto. Y lo que ofrecemos es un procedimiento completo y manejable, priorizando en función de los riesgos y oportunidades. Obviamente no será lo mismo valorar a un tercero que es vital y que es crítico para nuestro negocio que a uno que obviamente no tiene esa criticidad. ¿De acuerdo? ¿Qué beneficios tiene esta gestión y evaluación de la cadena de suministro? Pues que se puede elegir y evaluar y gestionar mejor a esos socios de forma planificada y ágil. No esperar a esa llamada, sino que yo ya me adelanto a
a esa llamada en la que nos pone los pelos de punta. Y lograr garantías de seguridad en base a nuestras necesidades, sin incurrir en gastos extraordinarios, que no tengamos que tener recursos extra para conseguir lo que queremos, sino tenerlo planificado desde ese momento, valorarlo, seguirlo, monitorizarlo y sin que afecte a nuestra operativa. Y el valor diferencial de esta gestión es que es una metodología propia que reduce costes operativos y es una mejora continua. Obviamente cumpliríamos todas las normas porque como es la base para el cumplimiento de todas estas normas europeas que nos afectan. En cuanto al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, aquí los riesgos son muy específicos, los requisitos derivados de este reglamento merecen una atención específica, sobre todo en sistemas de alto riesgo. En los sistemas de alto riesgo de IA, son los procesos que representan una mayor dificultad y tendríamos que identificar y aportamos que identificaríamos las responsabilidades derivadas de la organización y el nivel de riesgo. Es lo primero que se debe hacer cuando se quiere implementar un sistema de inteligencia artificial. Asistiríamos para superar esa evaluación de conformidad en el caso de que se quiera adoptar un sistema de alto riesgo, es una obligación que se especifica en el reglamento europeo, y además hay que establecer un sistema de gestión de riesgos. En este caso son específicos de la inteligencia artificial, pero conllevaría también hacer un análisis de riesgos del uso de esa IA y de una evaluación de impacto en protección de datos, en este caso del uso de la IA, porque como ha dicho Alejandro, el impacto que tiene en los datos, la privacidad de las personas puede ser muy intensa. De hecho, es muy intensa. Y además, lo que ofrecemos es la asistencia a un sistema de vigilancia post-comercialización, porque los requisitos del primer adoptador del que introduce un sistema de inteligencia artificial en Europa no terminan con esa evaluación de conformidad y con lanzar el sistema de IA al mercado, sino que se mantienen después y hay obligaciones una vez la poscomercialización y también hay obligaciones de notificar esta comercialización y este uso una vez que los introduce. Y además diseñaríamos el diseño de transparencia, de poder explicar el algoritmo, de poder explicar el elemento de la IA y acceso a los entornos de prueba de cómo se entrena a la IA. Son obligaciones que vienen del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y que nosotros como servicio ofrecemos para ayudar y para acompañar a una empresa que quiera utilizar y que quiera lanzar un producto de IA al mercado, en este caso europeo. Cualquier organización así tendrá el beneficio de que podrá desarrollar, introducir, comercializar y desplegar sistemas en la Unión Europea cumpliendo todos esos requisitos, como digo, de evaluar de los riesgos y de esa vigilancia una vez que está en el mercado. También es una metodología propia con un enfoque a esta reducción del coste operativo y de la mejora continua. Además, como en la empresa, una de nuestras especialidades es este acompañamiento para la certificación. En este caso sí que tenemos un estándar internacional, que es la ISO 42001, que es el sistema de gestión de IA. En este caso, ayudaríamos a implementar y mantener y mejorar este sistema de gestión de la inteligencia artificial dentro de la organización. Es un servicio completo para la implementación y conformidad de un sistema que gestione la IA dentro de la organización y empezaríamos se inicia todo este sistema con un análisis diferencial, un gap análisis de la situación y un desarrollo de un sistema documental adaptado a ese gap análisis y además una auditoría interna que tiene varios ítems como el desarrollo la auditoría interna, pero
después de esta auditoría tendríamos el desarrollo de procesos específicos que lo que se apoya es en otros estándares internacionales, que sería identificación y gestión de riesgos, que en este caso son específicos de la IA. Adaptación del modelo de gobierno que tenga la organización, también conforme a la ISO, en este caso la 38507, y la gestión de los sesgos de los sistemas de IA, que es algo único y exclusivamente en este caso de lo que nos afecta de la IA, en el proceso sobre todo de tomar decisiones automatizadas conforme a su estándar. Y también el desarrollo de la confiabilidad y las mejores prácticas de seguridad y privacidad, que es obviamente es algo que tiene que tenerse en cuenta en todo el sistema que impregna toda la parte del sistema, teniendo en cuenta también sus estándares correspondientes. Los beneficios: que disponga uno un sistema de gestión se puede integrar, podemos integrarlo desde cero o adaptarlo también a cualquier otro sistema de gestión que tenga la organización. Ese es un valor diferencial. Lo que haríamos sería pues adaptar también el sistema a los procesos que tenga la organización. Y por último, y sobre todo teniendo en cuenta que hay varias normativas, puede haber varios sistemas de gestión de riesgos, nosotros también podemos hacer un mix con esto, una consultoría más ad hoc, atender a las demandas sobre las políticas y herramientas. Puede que tenga IA, puede que además de servicios a financieros o a entidades financieras y tengan también que cumplir DORA. Entonces hay marcos distintos y normativas distintas que obligan a gestionar riesgos distintos. Entonces podemos hacerlo ad hoc, como decía, identificando los requisitos normativos y las mejores prácticas para dar respuesta a esas consultas específicas. Podemos crear herramientas para identificar y tratar riesgos en proyectos, por ejemplo, desarrollar este mapa de controles integrados si vamos a necesitar cumplir varios frameworks, varios sistemas de gestión en este caso, y crear políticas de uso de sistemas IA y directrices para los empleados. En este caso es algo muy específico también que podemos realizar. Ya estaríamos fuera de esa certificación, sino que sería ya algo más específico en este caso. Los beneficios: cualquier organización puede encontrar respuestas funcionales y prácticas a esas necesidades particulares. Aquí ya nos adaptaríamos más a las necesidades de cada uno de las empresas. En nuestra organización tenemos una gran diversidad de perfiles con un background diferenciado, jurídico, técnico, de ciberseguridad, y lo que ofrecemos es una gestión proactiva y estructurada también de todas las fuentes. Nosotros estamos al cabo de todas las noticias, de todas las novedades en estándares, y podemos de este modo poder integrarlo en el servicio que ofrecemos, más, como digo, ad hoc de consultoría. Y con esto creo que ya habríamos puesto sobre la mesa todas las que creemos que son unas buenas soluciones profesionales para integrar todas las nuevas normativas que afectan a la gestión de la cadena de suministro y de la IA. No sé si ahora tengo que hacer algo con la... Ah, perfecto, muchas gracias. Mónica, nada, ya puedes dejar de compartir si quieres. Perfecto, fantástico. Muy bien, pues vamos a pasar a la última parte y si te parece hay un par de preguntas que las vamos a lanzar en el coloquio. Y antes de esto me gustaría pasarle la palabra a nuestro último ponente de hoy, mi compañero Carlos de Cózar, que es director del área TIC de Cámara Valencia, y que, bueno, pues que para complementar todo lo que hemos escuchado esta mañana de la mano de Mónica y de Alejandro, veamos, ¿no, Carlos, esa ciberseguridad como ese pilar para la expansión internacional? ¿Cómo podemos ayudar a las empresas y a las pymes que necesitan, ¿no?, implementar todo esto que nos han contado esta mañana? Muy bien, pues gracias, Luz. Nada, voy a compartir la pantalla. Y nada, voy a ser rápido, ¿eh? Perfecto. Vamos a utilizar, simplemente os voy a poner en contexto un poco el
todo lo que la Cámara puede hacer por vosotros en el ámbito de la digitalización, y luego voy a explicaros 3 ayudas que están muy ligadas a los temas de ciberseguridad. Bueno, nosotros desde Cámara, desde el 2016, que tenemos concentrado todo lo que tiene que ver con apoyo a la digitalización a través de este portal, que es Tecnología para los Negocios, teamnegocios.cámaravalencia.com. Nos animo a utilizarlo. Bueno, tiene un montón de recursos gratuitos, la parte de información, como un blog, como guías, como informes, vídeos, etcétera, que pueden inspiraros, digamos, para tomar decisiones en vuestras empresas. Tenemos una oficina de transformación digital donde también podemos acompañaros y proporcionaros servicios de consultoría gratuitos para proporcionaros planes de transformación digital o planes de estrategia digital, por supuesto, para ayudaros también con los temas de ciberseguridad. Y luego, bueno, tenemos otra serie de servicios como formación, talento y información, asesoramiento sobre ayudas, que también podéis ir utilizando. Tenemos también un ecosistema de unos 50 partners tecnológicos que son los que nosotros homologamos y que validamos, digamos, su calidad y su eficiencia para poder prestar soluciones que puedan resolver vuestras necesidades. Pues aquí tenéis el código QR por si también queréis echar un vistazo. Y luego, desde la perspectiva de un enfoque práctico, digamos, de 3 ayudas que, bueno, sabéis que ahora pues hay un entorno, digamos, de financiación o de ayudas donde la parte de la ciberseguridad está muy presente en todas ellas. Y nada, yo os voy a destacar concretamente tres posibilidades de utilizar este tipo de financiación. Pyme Digital, financiación FEDER, con una parte, digamos, donde se hace un diagnóstico a la empresa que está valorado en 40 horas. Y esto, bueno, sale gratuito 100% para la empresa. Y luego ya hay una parte de implantación de una solución donde hay una financiación bueno, con proyectos hasta 7.000 euros con un 60% de financiación. Es decir, que, bueno, que tienes ahí 4.200 euros de una inversión que podáis hacer de hasta 7.000 euros. Hay de muchas temáticas de gestión empresarial, etcétera, y también pues hay una perspectiva, digamos, desde el punto de vista de negocio, ¿no? de tecnología y de negocio. Pyme Cibersegura ya va más enfocada con nicho a temas vinculados a implantación, digamos, también de soluciones vinculadas a la ciberseguridad. También una fase de diagnóstico inicial que prestan los técnicos de la Cámara. Bueno, sí que hay tanto el otro como este tiene unas condiciones de participación, pero que son bastante fáciles de cumplir, digamos, sobre todo que sean pymes, bueno, que tengan, sí que han incluido recientemente que tenga una cifra mínima de 100.000 euros en la facturación, pero bueno, que estén lógicamente ubicados en la provincia de Valencia. En este caso son proyectos de hasta 4.000 euros, también con una financiación del 60%. Estas dos, las de FEDER, tanto Pyme Digital como Pyme Cibersegura, pues normalmente saldrán en febrero o marzo, suelen salir ese tipo de ayudas. Y luego, bueno, y la última, y con esto acabo, voy a ser rápido, una que es por la Escuela de Organización Industrial, se llama Activa Ciberseguridad. Así como las otras, sí que veis que tiene una fase de diagnóstico y una fase de implantación de una solución o de un servicio y está financiado. La parte de diagnóstico es gratuita y la del servicio del producto está financiado. En este caso es 100% gratuita, pero solo está en un ámbito, digamos, de elaboración del plan de ciberseguridad. Bueno, pues un diagnóstico, sí que hay unas pruebas de ciberataque, lo que llaman pentesting, y se elabora un plan de ciberseguridad y, bueno, hay una serie luego ya de un taller. Bueno, este servicio también es interesante. Este, como os decía, es 100% y este todavía lo podéis, está vivo, todavía este se puede solicitar por la sede electrónica de la Escuela de Organización Industrial y, bueno, casi seguro que se va a ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre del 2025. Era ayuda del 2024, pero se van a ampliar el plazo casi seguro, o sea que todavía podréis solicitarlo. Y yo por mi parte me habían dicho que fuera rápido y bueno, creo que he intentado ser bastante rápido. Voy a dejar de compartir. Pues muchísimas gracias, Carlos. La verdad que, bueno, os vamos a poner todos los enlaces que Carlos ha comentado
creo que es importante que se pueda ampliar el plazo, que puedan optar a estas ayudas y que hagan caso, o sea, que hagan uso, que eso es lo que nosotros queremos, ¿no? La utilización de estas ayudas que al final son para vosotros y que lo que hacemos es que todo lo que explicamos en teoría de lo que debería de ser, pues que pueda ser y que se pueda materializar en una realidad. Así que muchísimas gracias, Carlos. Pasaremos todos los enlaces y el programa en sí a los participantes para que puedan inscribirse a las ayudas y os invitamos a que, por supuesto, nos trasladéis las inquietudes. Mónica y Alejandro, sí que os invitaría a que conectarais la webcam. Tengo un par de preguntitas y a ver si le podemos dar. Muy bien, perfecto. Darme un segundo que os digo que las tenía aquí. Vale. La primera de las preguntas es, nos dicen, ¿qué grado de importancia tiene la formación del personal o la sensibilización como valor corporativo de las empresas de ciberseguridad para fortalecer esa resiliencia en las cadenas de suministro? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo sobre esta parte lo que os podría decir es, normalmente los procesos de contratación están en manos de compras o de abastecimiento que conoce el proceso de externalización y lo conoce bien, ¿vale? Es decir, solicitar, llevar a cabo las solicitudes de propuesta, ponerse en contacto con los proveedores, manejar la documentación, esa parte no es un problema. Lo que pasa es que obviamente compras como tal no tiene el enfoque de riesgo, ¿vale? Porque no es su trabajo. Su trabajo es, entenderme cuando lo digo, una gestión administrativa, ¿vale? Es la gestión de solicitar, verificar que determinadas cosas están hechas y demás. Entonces, normalmente lo que se requiere es que el equipo de seguridad, es decir, aquellas personas que sí que tienen dentro de la organización un papel más destinado a la seguridad y al cumplimiento, ¿vale? Puedan aportar esa visión y si por el motivo que sea la organización no puede o no cuenta con alguien que le pueda proporcionar esa propia visión a nivel interno, que lo busque fuera, ¿vale? Alguien que aporte ese enfoque de riesgo y ese enfoque de riesgo se traslade a los procesos de adquisición y de compra. En el fondo no es otra cosa que llevar a cabo una categorización de los servicios y de los proveedores. Es decir, este proveedor me importa mucho, me importa poco o tiene una alta o una baja repercusión para la seguridad. Pensemos, por ejemplo, que hay cosas que son muy naturales. Un proveedor que entra dentro de nuestras instalaciones, ya decimos, oh, eso ya me puede preocupar. Vale, pero si resulta que solo entra, entre comillas, hasta el recibidor y que lo único que hace es proporcionarnos, por ejemplo, la revisión de los extintores o garrafas de agua o material de papelería, pues realmente sí entra en nuestras instalaciones, pero no accede al sistema ni a la información. Entonces, un proveedor como este, en cuanto a su perfil de riesgo, no es un perfil de alto riesgo. Un proveedor que, sin embargo, se conecte en remoto, tenga la capacidad de modificar el código que tenemos en nuestra zona de desarrollo y demás, este proveedor nos puede preocupar bastante. Ya es otra cosa, esto ya son palabras mayores. Entonces, una vez que lo hayamos valorado, simplemente trasladar esos requisitos, pues al primero, con el control de acceso, me basta saber quién va a venir y poderlo fichar en la puerta, ¿vale? Al segundo, pues tener una alta y baja de usuarios, control de acceso y demás, y este tipo de requisitos trasladarlos a los contratos. Jolín, la verdad que sí. ¿No? Cuando hablo con vosotros siempre me entra así como un poco el miedo en el cuerpo, ¿no? Porque dices, madre mía, cuántas cosas hay veces que por el uso y costumbre no le damos tanta importancia y luego, pues es cierto que podemos tener ciertas vulnerabilidades a las que tenemos que hacer frente. Otra pregunta que tengo aquí, ¿cuál sería la estrategia más recomendada para gestionar como empresa el equilibrio entre la innovación en la IA y la gestión de riesgos en un entorno actual? Yo para esto os animaría que quizá vierais algunas de las plataformas que tiene la Secretaría, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero es datos.gov, ¿vale? Que tiene una plataforma que creo que se llama GaiaX y es precisamente para aquellas iniciativas que tengáis en temas de inteligencia artificial, podéis llevarlas allí porque son unos sandbox específicos donde os dejan datos de prueba, ¿vale? Y ahí los podéis echar a rodar. Es decir, os van a facilitar como tal temas de desarrollo para probarlo, digamos, con riesgo cero.
obviamente hay que inscribirse, hay que solicitar la información oportuna, ¿vale? Bueno, pero los test que se pueden conseguir son muy potentes, desde luego. Exacto, exacto. Ya luego, si lo que os interesara es algún tipo de sistema a la hora de innovar, algún tipo de sistema cuyo propósito supusiera un riesgo de nivel alto, ¿vale? Sería interesante que, por un lado, cuando llevéis a cabo el desarrollo, os hagáis asesorar directamente de alguien que os pueda acompañar para cumplir los requisitos de las evaluaciones de conformidad. Recordad que durante la presentación hemos dicho que los sistemas de alto riesgo tienen muchos requisitos. Entonces hay que hacer análisis de riesgo, hay que tener la documentación sobre la calidad de los datos, sobre cómo funciona el sistema, de dónde se ha obtenido la información. Entonces, pues bueno, alguien que os pueda acompañar en esta parte, ¿vale? Recordad también que existe ya la autoridad de inteligencia artificial, ¿vale? De vigilancia algorítmica, y si visitáis su página también podéis encontrar información. Pues muy interesante, Alejandro, Mónica y Carlos. Creo que de aquí salen muchos temas y bueno, pues en principio, para poder finalizar, queremos agradeceros vuestra asistencia y participación a los asistentes de hoy y, por supuesto, a nuestros panelistas, Alejandro, Mónica y Carlos. Pues bueno, decirles a los asistentes que su opinión para nosotros es muy importante, con lo cual os pediríamos que rellenaréis la encuesta que os aparecerá al salir de la aplicación y que ahí nos mostréis si tenéis interés en tener más información, en que podamos hacer más contenido con Alejandro y Mónica a nivel de cosas que se nos hayan podido quedar en el tintero. Y bueno, pues gracias a esta encuesta podremos saber si estos contenidos os parecen interesantes, qué temáticas os interesan. Ampliaremos la información y, Alejandro, te pido que compartas con nosotros ese enlace para que lo podamos pasar a los asistentes. Y bueno, deciros que estamos publicando nuevas jornadas, webinars, y que a través de nuestros boletines digitales, a través del portal TIC Negocios, pues podréis recibir nuestras newsletters y todos los webinars que tenemos preparados todavía para diciembre, que aunque es un mes, pues bueno, que parece que tiene menos actividad, en cámara la verdad que no paramos y podéis inscribiros a través de nuestra web. También me gustaría recordar la plataforma que tenemos de ayuda que se llama Solidana, donde nosotros estamos ayudando y que gracias al esfuerzo también de nuestro departamento TIC y competitividad se ha podido poner en marcha de forma rapidísima y donde las empresas están solicitando esa ayuda que necesitan y donde otras empresas van a estar pudiendo ofrecer esa ayuda que están demandando. Entonces, es una plataforma de empresas para empresas donde, pues bueno, os vamos a poder compartir esto. No sé si quieres añadir alguna cosa, Carlos, de Solidana. La verdad que hemos recibido muchísimas peticiones, tenéis que registraros y eso es lo que nos ayudará a poder ofrecer, ¿no?, y cubrir todas estas ofertas. Sí, ahora estamos muy volcados en este proyecto. Tenemos el servicio de Contact Center, también el call center, que también para atender llamadas telefónicas. Solidana, como dice Luz, está muy enfocado a que ya tenemos muchas necesidades que están registradas en solidana.es y lo que necesitamos ahora son, bueno, ya hemos empezado a tener empresas que están ofreciendo su ayuda solidariamente a estas empresas. Entonces estamos ahora en esa fase, digamos, de captación a nivel nacional de esas empresas que quieran echar una mano a las que ya están, nos han indicado esas necesidades. Y bueno, dentro de poquito también tendremos el servicio de autobús, que también nos informamos que va a ir por los municipios afectados con personal de cámara para allí in situ, para echar una mano también. Entonces, bueno, esos tres proyectos, como decía Luz, han surgido muy rápidos y van a ir evolucionando lógicamente para Solidana, pues va a ir evolucionando, multidiomas, vamos a ampliar con otras provincias que han sido afectadas como Albacete, Cuenca y Málaga y vamos a ampliar también un apartado de ofertas, ya no solo solidaridad, es decir, que eso va a ir evolucionando en las próximas semanas, porque no son meses, son semanas o días. Y nada, pues agradeceríamos mucho que todos los que puedan que echéis una mano dentro del portal. Qué buenas noticias, Carlos. Muchísimas gracias. También estamos muy contentos de recibir las muestras de cariño, todo el apoyo, toda esa solidaridad y al final esto es lo que, ¿no?, todos estos esfuerzos que se están haciendo para salir adelante
y solo juntos lo vamos a conseguir. Así que ahora más que nunca, pues como veis, Cámara Valencia está con vosotros y abiertos a escuchar siempre propuestas y sobre todo canalizar esas ayudas de una forma ordenada, porque si no, al final es muy complicado de gestionar. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos por vuestra participación, asistencia y seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.